El horror reina en las calles de Glasgow. Una ciudad atrapada entre la adicción, la pobreza y el implacable dominio de sus clanes criminales. Con una de las tasas de homicidios relacionados con drogas más altas del Reino Unido, Glasgow se ha convertido en el escenario de una guerra soterrada entre dos de las familias más peligrosas de Escocia. 3 asesinatos diarios relacionados con el narcotráfico, decenas de familias destrozadas y una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Podrá Glasgow liberarse algún día del yugo de sus enemigos más oscuros? ¿O está condenada a arder lentamente desde dentro? A comienzos de los años 2000, la ciudad se transformó en un hervidero de violencia y crimen. En el centro de este caos se encontraban 2 clanes que dominaron con puño de hierro el tráfico de drogas, las armas y el lavado de dinero en Escocia: el clan Daniels y la banda de los Lyons. Ambas familias proceden de entornos humildes, nacidas en los barrios obreros del norte y este de Glasgow, donde generaciones enteras crecieron bajo el peso del desempleo y la marginación. Lo que comenzó como pequeños robos y extorsiones, pronto evolucionó en una estructura criminal multimillonaria, donde la lealtad se compraba con sangre y las traiciones se castigaban sin piedad. El punto de quiebre en esta rivalidad mortal llegó en 2001, cuando la banda de los Lyons asestó un golpe inesperado al clan Daniels, robándoles un valioso cargamento de cocaína valorado en cientos de miles de libras. Pero este no fue simplemente un robo, fue una declaración de guerra, un desafío directo a la hegemonía de los Daniels, que hasta ese momento controlaban buena parte de los envíos que llegaban al puerto de Greenock y se distribuían por toda Escocia. La respuesta no se hizo esperar. Durante los siguientes años, las calles de Glasgow se tiñeron de rojo. Atentados, tiroteos a plena luz del día, emboscadas frente a colegios, coches bomba. La ciudad comenzó a vivir una guerra sin cuartel. Los barrios de Springburn, Possil Park y Milton se convirtieron en zonas de guerra donde las balas eran tan comunes como los pasos de los vecinos. Uno de los episodios más escalofriantes de esta guerra ocurrió en diciembre de 2006. Ese día, 2 hombres armados irrumpieron en un taller mecánico vinculado a la familia Lyons. Iban vestidos con abrigos largos y portaban pistolas automáticas. Lo que ocurrió fue una ejecución. 3 personas fueron abatidas a sangre fría. Uno de los heridos fue Stephen Lyons, una figura central del clan rival, cuya vida estuvo pendiendo de un hilo durante días. El ataque dejó claro que los Daniels no estaban dispuestos a ceder ni un palmo de territorio. Las represalias no tardaron en llegar. Durante los meses siguientes, miembros asociados a los Daniels fueron emboscados, uno tras otro. Casas incendiadas, familiares atacados, negocios destruidos. Todo valía. Pero detrás de esta guerra también había una dimensión familiar. Los Daniels, liderados por Jamie Daniel, contaban con una red bien estructurada donde los lazos de sangre eran clave. Su madre, Margaret "Mad Maggie" Daniel, era temida por su capacidad para lavar dinero a través de casas de apuestas y peluquerías. La familia tenía profundas conexiones con bandas de Irlanda del Norte y Holanda, y se sospecha que colaboraban con cárteles colombianos para asegurar su flujo de droga. Por su parte, los Lyons, liderados en su momento por Eddie Lyons y su hijo Stephen, eran conocidos por sus alianzas con grupos del crimen organizado en España, particularmente en la Costa del Sol. El clan logró infiltrarse en sectores de la construcción y el comercio, camuflando sus ganancias ilícitas bajo una fachada de legalidad. Incluso llegaron a utilizar equipos de fútbol juveniles para blanquear dinero, organizando torneos y patrocinios que financiaban con billetes manchados de sangre. Glasgow, ciudad obrera por excelencia, se encontraba entonces atrapada entre 2 titanes del crimen que usaban sus calles como campo de batalla. Los vecinos vivían con miedo. Muchos padres no dejaban a sus hijos salir después de las 5 de la tarde. Las iglesias comenzaron a organizar patrullas comunitarias, mientras los hospitales se colapsaban con heridos por arma de fuego y explosivos. Y aunque la policía incrementó su presencia, lanzando operaciones masivas como la llamada Operación Veneno en 2007,
ni siquiera los arrestos de alto perfil lograron frenar la violencia por completo. La corrupción, el silencio de los testigos y el poder económico de ambas familias dificultaban cualquier intento real de erradicar su influencia. Pero la guerra aún no ha terminado. En el caos que siguió a los enfrentamientos, el clan Daniels sufrió uno de sus golpes más devastadores con la muerte de Kevin Carroll, una de sus figuras más notorias y temidas. Carroll, apodado Herville, era mucho más que un simple lugarteniente. Era el recaudador de deudas del clan, el encargado de hacer cumplir los pagos con brutalidad y el principal responsable de extorsiones y represalias. Su fama de despiadado no tenía igual en las calles de Glasgow y su sola presencia era suficiente para imponer respeto o terror. Su enemistad con la banda de los Lions venía de largo. Durante años, Carroll había humillado y hostigado a miembros menores de la banda rival, bloqueando sus operaciones de extorsión y arrebatándoles puntos de distribución de droga. Aquella enemistad, marcada por sangrientas venganzas y un odio personal profundo, no podía acabar de otra forma. El 13 de enero de 2010, mientras Carroll permanecía desprevenido en su Audi estacionado frente a un supermercado Asda en Rob Royston, varios hombres enmascarados descendieron sobre él en una operación planificada hasta el último detalle. En cuestión de segundos, desataron una lluvia de disparos. Kevin Carroll, atrapado dentro del vehículo, no tuvo oportunidad alguna de escapar. Fue alcanzado por múltiples disparos a quemarropa y murió en el acto. Los asesinos huyeron antes de que la policía pudiera llegar y aunque se realizaron numerosas detenciones en los meses siguientes, la ley del silencio se impuso de nuevo. Nadie habló, nadie confesó. La ejecución de Carroll fue un símbolo, un aviso de que los días de dominio del clan Daniels estaban contados. Y esta no fue la única pérdida importante. La muerte de Stephen Lyons, años antes, también había marcado a fuego la brutalidad de este conflicto. Con cada cadáver que caía en las calles, la ciudad se hundía aún más en un clima de violencia, venganza y miedo. Las escuelas cerraban temprano en algunos barrios. Las cámaras de vigilancia eran destruidas por bandas y los hospitales veían aumentar las cifras de heridos por arma de fuego y explosivos caseros. Pero lo que realmente selló el destino de Glasgow fue lo que vino después: las alianzas internacionales. Mientras el conflicto entre la banda de los Lions y el clan Daniels continuaba en llamas, un nuevo y temible jugador entró en escena, inclinando la balanza de poder de forma irreversible: el cártel Kinahan de Irlanda. Los orígenes de esta oscura alianza se remontan a los primeros años de la década de 2000, cuando ambas organizaciones se dieron cuenta de que compartían los mismos intereses: poder, control y beneficios sin límites. Los Kinahan, bajo el mando de Daniel Kinahan y su padre Christy Kinahan, eran maestros del narcotráfico internacional y expertos en lavar grandes cantidades de dinero a través de negocios legítimos en Irlanda, España y Dubái. La conexión entre la banda de los Lions y el cártel Kinahan les otorgó acceso a suministros directos de cocaína de alta pureza procedente de Sudamérica, además de heroína afgana de primera calidad. Esta alianza convirtió a la banda de los Lions en los principales proveedores de droga de Escocia, lo que les permitió arrinconar al debilitado clan Daniels y expandir su influencia en otros mercados como Edimburgo y Aberdeen. Pero esta unión no se limitaba solo a la distribución de estupefacientes. También era una asociación estratégica para fortalecer su poder militar. A través del cártel Kinahan, la banda de los Lions obtuvo acceso a un suministro constante de armas de fuego de alto calibre, incluyendo fusiles automáticos AK-47, pistolas Glock y explosivos plásticos. Las guerras callejeras pasaron de ser simples enfrentamientos con navajas a verdaderas batallas urbanas armadas. El punto de no retorno llegó en 2016, con la muerte de Jamie Daniel, líder indiscutible del clan Daniels. Su fallecimiento, a causa de un cáncer terminal, dejó a la organización sumida en el desconcierto. Sin un líder fuerte, los Daniels quedaron a la deriva, fragmentados y debilitados.
La banda de los Lions, reforzada por su nueva alianza y con abundantes recursos, no tardó en aprovechar la oportunidad. Desataron una campaña brutal de violencia para eliminar a los remanentes de la facción rival. Figuras clave como Robert Daniel y Sean Monaghan, antiguos hombres fuertes del clan, sufrieron atentados y vieron desaparecer gran parte de sus redes de distribución. Lo que quedaba del clan Daniels fue arrinconado. Sus territorios en el norte de Glasgow fueron tomados uno a uno, mientras sus antiguos aliados, temiendo represalias o deseando obtener beneficios con la nueva hegemonía, juraban lealtad a los Lions. Los ataques dirigidos contra Robert Daniel y Monaghan se convirtieron en recordatorios escalofriantes del nuevo dominio que ejercía la banda de los Lions, ya fuera mediante intentos de asesinato o agresiones descaradas en plena vía pública. La violencia alcanzó niveles nunca antes vistos en las calles de Glasgow. Para la banda de los Lions, su alianza estratégica con el cártel Kinahan no solo les proporcionó un suministro constante de drogas, sino que también les otorgó un respaldo logístico y financiero que les permitió expandir su influencia de manera imparable. Sin embargo, como suele suceder con el poder desmedido, pronto llegaron las consecuencias, y una sangrienta represalia se cernía en el horizonte. Los años posteriores a 2016 estuvieron marcados por una escalada sin precedentes en la rivalidad entre la banda de los Lions y el clan Daniels. Glasgow se transformó en un verdadero campo de batalla, donde la sangre y la venganza manchaban cada rincón de la ciudad. Motivados por un deseo inquebrantable de revancha, la banda de los Lions desató una vendetta implacable contra sus enemigos. Ningún recurso fue considerado excesivo en su afán por alcanzar la supremacía criminal. Los intentos de asesinato se volvieron rutinarios, ya que los Lions no dudaban en eliminar a cualquiera vinculado al clan Daniels. En respuesta a esta ofensiva brutal, el clan Daniels no se quedó de brazos cruzados. Contraatacaron con una serie de ataques directos, incluyendo disparos dirigidos al cuartel general de los Lions. Incluso se cobró la vida de varios miembros de la banda rival, aunque los nombres de los fallecidos nunca llegaron a ser oficialmente confirmados. A pesar del silencio oficial, los informes apuntaban a que la banda de los Lions sufrió considerables pérdidas. Sin embargo, tal vez el acto de represalia más salvaje y simbólico fue el brutal ataque a Stephen Bonzo Daniel, una de las figuras clave del clan Daniels. En un acto de violencia desmedida, el coche de Bonzo fue perseguido a gran velocidad y acorralado en una salida de la autopista. Lo que sucedió a continuación fue un verdadero baño de sangre. Miembros de la banda de los Lions, armados con cuchillos y armas blancas, lo apuñalaron repetidamente, dejándolo gravemente desfigurado. Este ataque brutal se convirtió en un oscuro recordatorio de hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus enemigos. Mientras las calles de Glasgow se teñían de rojo, las agencias de seguridad no permanecieron pasivas. En un intento desesperado por frenar la escalada de violencia, se puso en marcha la denominada Operación Engagement, una de las mayores ofensivas policiales jamás vistas en la ciudad. Con recursos sin precedentes y una determinación férrea, las fuerzas del orden se volcaron de lleno en desmantelar las redes criminales. Sin embargo, la lucha contra el crimen organizado demostró ser mucho más compleja de lo esperado. A pesar de la presión de las autoridades, la guerra entre facciones continuó, con nuevos muertos y actos atroces que seguían ensangrentando las calles de Glasgow. Frente a este panorama desolador, las fuerzas de seguridad intensificaron su ofensiva, recurriendo a la tecnología más avanzada para interceptar las comunicaciones encriptadas que utilizaban las bandas para coordinar sus operaciones. No obstante, lo que las autoridades no sabían era que el alcance del submundo criminal de Glasgow superaba ampliamente las fronteras de la ciudad. Sus tentáculos se extendían hacia organizaciones criminales internacionales, incluidas las peligrosas redes del cártel Kinahan de Irlanda. Uno de los nexos clave en esta red de conexiones era Robert Kelby, una figura prominente en el mundo criminal de Glasgow. Kelby, con fuertes lazos tanto con el cártel Kinahan como con la banda de los Lions, se encontraba en el epicentro de una compleja red de actividades ilícitas. Durante años, su nombre había estado vinculado a graves acusaciones de tráfico de drogas y blanqueo de capitales,
arrastrando consigo un largo historial de actividades criminales que lo convertían en un personaje crucial en esta sangrienta guerra por el control de las calles. Sin embargo, las figuras más infames que emergieron del inframundo criminal de Glasgow fueron los gemelos Gillespie. Buscados internacionalmente por su implicación directa en el tráfico de drogas a gran escala, los gemelos se convirtieron en el blanco de una de las mayores operaciones de caza humana de los últimos tiempos, extendiendo su búsqueda a través de varios continentes. Sus crímenes eran tan audaces como despiadados, vinculándolos a algunas de las mayores incautaciones de drogas en la historia reciente de Europa. Desde su base de operaciones en Sudamérica, concretamente en Brasil, los Gillespie dirigían una vasta red de contrabando, utilizando rutas marítimas y aéreas para introducir cargamentos de cocaína en el Reino Unido. Sin embargo, a medida que las fuerzas de seguridad estrechaban el cerco, los gemelos desaparecieron sin dejar rastro, desvaneciéndose en las sombras. En 2023, las autoridades confirmaron que los hermanos habían sido asesinados en Brasil mientras se escondían de la justicia. Mientras tanto, en las oscuras calles de Glasgow, otro asesino silencioso extendía su dominio: la drogadicción. A cada día que pasaba, el número de muertes relacionadas con las drogas en Escocia aumentaba de forma alarmante, dibujando un panorama sombrío y desolador del verdadero costo humano de esta interminable guerra. Las bandas criminales ya no eran la única amenaza. El auge de las muertes por sobredosis creció de manera imparable, revelando una escalofriante realidad. En Escocia, 3 personas perdían la vida cada día debido al consumo de drogas. Pero estas no eran simples cifras en un informe estadístico. Detrás de cada número había un rostro, una vida truncada, familias destrozadas y comunidades que se sumían cada vez más en la desesperación. La violencia en las calles se veía superada por la devastación causada por la adicción, un enemigo invisible que seguía cobrándose víctimas sin necesidad de disparos. A medida que la influencia de la banda de los Lions se debilitaba, producto de la presión policial y las detenciones masivas, los consumidores quedaron desprotegidos y a merced de un mercado saturado de sustancias peligrosas, muchas de ellas adulteradas con químicos letales. El impacto fue catastrófico. Las sobredosis aumentaron de forma dramática, con drogas contaminadas que provocaban muertes instantáneas. Cada nueva víctima representaba un golpe más al tambaleante imperio de los Lions, cuyo poder y control sobre el tráfico de estupefacientes se desmoronaba irremediablemente. Pero incluso cuando las calles parecían calmarse y la cadena de suministro se veía interrumpida, la posibilidad de una nueva ola de violencia estaba latente. El vacío de poder dejado por el colapso de las grandes organizaciones criminales amenazaba con abrir la puerta a una nueva lucha sangrienta por el control del lucrativo negocio de las drogas. Y fue entonces cuando se produjo la caída definitiva. Los poderosos imperios de la banda de los Lions y el clan Daniels yacían en ruinas, sus líderes muertos o tras las rejas, y sus redes de poder desmanteladas por la incansable persecución de la justicia. En una serie de operaciones coordinadas, las fuerzas del orden se desplegaron con rapidez y precisión, desmantelando las complejas estructuras criminales que durante años habían sembrado el terror en las calles de Glasgow. Figuras clave de ambos clanes cayeron una tras otra, como piezas de dominó, aplastadas por el peso de la ley. Entre las bajas más simbólicas se encontraba Stephen Bonzo Daniel, el temido y emblemático líder del clan Daniels. Su brutal ataque en la salida de la autopista lo dejó marcado de por vida y lo convirtió en una mera sombra de la figura imponente que una vez fue. A pesar de sobrevivir a aquella emboscada sangrienta, Bonzo no pudo evitar el largo brazo de la justicia y terminó entre rejas, enfrentándose a una condena de 10 años de prisión por sus crímenes. Pero Bonzo no fue el único en caer. Sus lugartenientes y sicarios, quienes durante años impusieron el miedo en las calles de Glasgow, acabaron también entre rejas. La banda de los Lions no tuvo mejor destino. Sus líderes, considerados durante mucho tiempo como intocables y fuera del alcance de las autoridades, finalmente vieron cómo su mundo se desmoronaba. Con la detención de figuras clave y la desarticulación de sus rutas de suministro de estupefacientes,
su férreo control sobre las calles de Glasgow se debilitó rápidamente. Sin embargo, a pesar de las victorias que celebraban las fuerzas del orden, la batalla contra el crimen organizado estaba lejos de haber concluido. Como advirtió el inspector detective Liam Wilson de la policía de Glasgow en una de sus declaraciones más contundentes: hemos logrado avances significativos en el desmantelamiento de estas redes criminales, pero no nos podemos permitir caer en la complacencia. Seguiremos persiguiendo a cada individuo que contribuya a perpetuar la violencia y la miseria en nuestras comunidades, hasta que todos y cada uno de ellos sean llevados ante la justicia. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Glasgow podrá algún día sanar de toda esta violencia o está condenada a permanecer atrapada en esta espiral de crimen y destrucción? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si has disfrutado del vídeo, deja un like, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para enterarte del nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.